Es para mí, desde luego, un placer estar hoy aquí en esta jornada en la que abordaremos, como antes decía Arturo, un asunto que ya tiene un cierto recorrido desde el año 2013, que vincula a una buena parte de la sociedad y de nuestras empresas, que presenta una serie de implicaciones bastante notables y que a través de esta presentación trataré de resumir en las pinceladas fundamentales en base a la experiencia que tenemos como órgano competente en la materia de la certificación de la eficiencia energética en los edificios. A través de esta ponencia titulada Balance y reflexiones sobre la certificación de la eficiencia energética en Asturias. Trataré, como digo, de exponer unas breves pinceladas que nos den una idea de cómo está el asunto en este momento. En primer término, decir que se ve bien, ¿no? En primer término, decir que los edificios juegan un importante papel en cuanto al consumo de energía, el impacto medioambiental asociado en términos generales. Aquí tenemos, en estas gráficas, tenemos en esta un poco el reparto en cuanto a los consumos de energía que presenta actualmente el Estado español, donde vemos que la parte de residencial, servicios y sector primario, pues bueno, es aproximadamente un tercio, se lo tiene más o menos repartido un tercio entre industria, transporte, residencial y servicios, siendo precisamente residencial y servicios la que porcentualmente presenta una mayor participación. Aquí en la parte inferior les pongo una perspectiva de cómo es la situación en Asturias. Asturias presenta dentro de su estructura energética algunas singularidades, una de ellas es esta. Asturias tiene una estructura de consumo de energía completamente dominada por el sector industrial, con casi 2/3 de esa estructura. El sector residencial supone pues, en el entorno de un 11 y pico, un 12% en términos porcentuales, y con esta distribución interna dentro del consumo de energía del sector residencial, donde vemos que tiene un especial protagonismo lo que es el gas natural y la electricidad. Dentro de esta estructura de consumo, pues bueno, lo que es el alumbrado y sobre todo la climatización, pues son los que se llevan la parte más gruesa, ¿no?, de esa estructura de consumo de energía en el sector residencial. Como digo, esta es una singularidad de nuestra región, el dominio de la estructura de consumo de energía final por parte del sector industrial, pero en términos generales, en el ámbito nacional, pues es el sector residencial y servicios quien domina un poco el panorama. Toda esta normativa relacionada con los consumos y la optimización de energía en el consumo de los edificios a nivel de la Unión Europea, pues viene regulada ya desde el año 2009 por la directiva que establece los famosos objetivos del 20-20-20, ¿no?, revisado recientemente, el aumento de eficiencia energética un 20%, el consumo de energías renovables un 20%, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero un 20%. Posteriormente, la Directiva 31/2010 incorpora el concepto de edificios de consumo de energía casi nulo, establece los requisitos mínimos en la certificación energética de edificios y otros asuntos relacionados con este procedimiento, entendiendo precisamente que la edificación es un sector especialmente importante en la consecución de esos objetivos, y la Directiva 27/2012, relativa específicamente a la eficiencia energética, modifica todas las anteriores, deroga algunas de ellas y establece un poco, sienta las bases que ahora configuran pues todas las disposiciones en materia de eficiencia energética que se han ido transponiendo en disposiciones legales y reglamentarias en nuestro país, ¿no? Como decía, recientemente la revisión de los objetivos, aquel 20-20-20 para el año 2020, se ven revisados y ampliados e incluso potenciados con 3 nuevos objetivos para el año 2030, con la reducción obligatoria de gases de efecto invernadero en al menos un 40%, el aumento obligatorio del consumo de energías renovables en el mix energético un 27% y un objetivo indicativo de mejora de la eficiencia energética en un 27%.
Naturalmente, incluso este objetivo revisable en el año 2020 para pasar a un 30%. Y como digo, naturalmente en la consecución de todos estos objetivos, la energía, el comportamiento energético de nuestro parque edificatorio jugará un papel fundamental. Empiezo con unas reflexiones generales que luego soportaremos en una serie de datos estadísticos en función de pues el desarrollo, de cómo se ha ido desarrollando e implementando lo dispuesto en el Real Decreto 235 del año 2013, que planteaba ya el procedimiento básico para la certificación energética de edificios, ¿no? En base a la experiencia que hemos ido obteniendo y que después ilustraré con cifras, pues tenemos una primera apreciación en cuanto a la necesidad de articular sistemas que se implementen con la calidad necesaria, ¿no? La certificación energética de edificios deja de tener sentido si se convierte en un acto puramente administrativo y no se consigue alcanzar el potencial de ahorro. Es decir, no debemos de perder de vista el fondo de la cuestión por la forma, ¿no? El fondo de la cuestión es que la certificación es un instrumento que debe de habilitar una dinámica de mejora continua que permita mejorar el comportamiento energético de nuestro sector edificatorio. No debemos de perder de vista ese objetivo final. Es necesaria para ello la implicación de todos los agentes involucrados, las empresas, los técnicos competentes, las administraciones y los propios usuarios, ¿no? En particular de los técnicos competentes para la realización de certificaciones de calidad y propuestas de mejora viables y factibles técnica y económicamente. Ello requiere la realización de trabajos de calidad y la elaboración de dinámicas de sensibilización y de difusión que mejoren la concienciación ciudadana a este respecto. Y que todo ello se traduzca en una mejora de nuestro parque edificatorio a través de dinámicas de rehabilitación energética en la que, como digo, los proyectistas, los fabricantes, los instaladores jugarán un papel determinante, tal como se refleja en los ponentes de esta misma jornada, ¿no? Hasta ahora hago una primera presentación de los resultados de la certificación energética de edificios en nuestra región, que tenemos ahí reflejados en esa primera gráfica. Vemos los datos que tenemos hasta ahora mismo, con el número de viviendas que se han revisado, con el número de edificios del sector terciario que se han revisado y las calificaciones energéticas obtenidas, ¿no? Vemos cómo las mejores calificaciones energéticas pues tienen porcentajes de participación, el A el 0,49, el B el 0,40, el C 2,73. Estamos en el entorno básicamente de un 5% en esas tres primeras categorías, A, B y C. Estamos en el sector de viviendas con el D y el D más E suponen más del 50% del conjunto y luego los sectores F y G pues participan también de una forma significativa, lo cual ilustra para empezar que la calificación energética de nuestro parque edificatorio de viviendas es manifiestamente mejorable, primero, y que hay un potencial de ahorro y mejora muy significativo. En el caso de los edificios del sector terciario, digamos, esta estructura varía ligeramente, hay una presencia más relevante de las calificaciones energéticas del tipo C, el C más D supone aproximadamente el 50%, y vemos cómo los E, F y G también tienen una significación bastante relevante, ¿no? En este sentido, decir que las metodologías de cálculo aplicadas, los procedimientos generales, los CalEner BIP y CalEner GT, pues presentan un porcentaje muy pequeño y la mayor parte, la práctica totalidad de los procedimientos aplicados en la certificación energética de los edificios de vivienda y de sector terciario, pues son los procedimientos simplificados. A nivel de del tratamiento de los resultados, decirles que a nivel del Principado de Asturias se ha articulado una herramienta, un sistema de información geográfica que está habilitada en la página web de FAEN, de la Fundación Asturiana de Energía. Es un sistema de información geográfica que tiene cargados los resultados de las certificaciones energéticas que se han venido revisando. Ahí tenemos las... se aprecia, bueno, queda un poco pequeño, pero se aprecia más o menos los resultados que se pueden obtener sobre el total
de las certificaciones energéticas procesadas hasta el momento, estadísticas globales de la región y estadísticas parciales de cada uno de los municipios, ¿no? Vemos que, además, se obtienen esas calificaciones energéticas tanto desde la perspectiva de las emisiones de CO2 equivalentes ahorradas como desde la perspectiva de los consumos de energía primaria. Decir que hasta el momento en las certificaciones energéticas que se han revisado, las categorías A más B más C, digamos las principales en el conjunto de los edificios, tanto de vivienda como del sector terciario, suponen un 5,4%, la D más E supone el 56,8% y la F más G el 37,7%, en la perspectiva de emisiones de CO2 equivalentes. Y en cuanto a energía primaria consumida, A más B más C suponen el 4,4%, la D más E el 60,4% y la F más G el 35,2%. Ello no deja de ilustrar, como digo, la manifiesta situación mejorable en cuanto al comportamiento energético de nuestro sector edificatorio y las potenciales medidas de mejora que se pueden implementar, que ese no olvidemos que es el objetivo final. También les pongo aquí otra pantalla respecto de las estadísticas por municipios en cuanto a ese sistema de información geográfica, como digo, está accesible en la página web de FAEN. Ahí vemos, en función de las emisiones de CO2 por metro cuadrado, las distintas categorías de los municipios asturianos, pues de menor a mayor emisión por término medio en función, como digo, de las certificaciones de eficiencia energética que se han ido registrando y habilitando. Como digo, se trata de una herramienta que iremos alimentando progresivamente a medida que se vayan revisando los certificados de eficiencia energética, que es accesible a todo el mundo y que permite obtener estos resultados estadísticos. Aquí tenemos un ejemplo de la certificación de emisiones en un municipio como Oviedo. Vemos ahí las calificaciones energéticas en función de emisiones de CO2 y en funciones de consumo de energía primaria. A más B más C vemos que está las categorías de mejor comportamiento energético están en el entorno del 5,8, el 4,5% en función de que sean emisiones de CO2 o consumos de energía. En definitiva, vemos que, por hacer un resumen de las estadísticas en cuanto a certificados de eficiencia energética, decir que hasta el momento se han registrado 42.017 certificados entre el 1 de junio de 2013 y el 30 de abril de 2016, 42.017 certificados, de los cuales se han revisado 19.236, contando tanto edificios de vivienda, 19.081, como edificios nuevos. En este sentido, decir que el Principado de Asturias está siguiendo una estrategia diferente a otras comunidades autónomas, en el sentido de revisar exhaustivamente todos los certificados que se van presentando. De ahí ese decalaje entre los 42.000 presentados y los 19.000 ya revisados. Se expide un registro que permite continuar con los trámites, pues, por ejemplo, de compraventa de viviendas, pero en paralelo se van revisando todas las certificaciones para implementar las correcciones que sean menester, para habilitar las medidas de mejora que se propongan, que sean razonables y técnicamente asumibles, y en este sentido, como digo, tenemos una estrategia un poco más rigurosa que en algunas otras comunidades autónomas. Las certificaciones de eficiencia energética se pueden presentar tanto de modo presencial como a través de una herramienta telemática, que estamos ahora en proceso de mejora, pero que ya permite la presentación de certificaciones de eficiencia energética, como a través de la Oficina de Registro Virtual de Entidades, el ORBE, de manera que a partir de enero de 2016 la estructura de presentación, la estructura estadística ha sido un 78% de presentación en papel, de presentación presencial, un 4,5% a través del ORBE y un 17,5% a través de la herramienta de presentación telemática, que, como digo, está ahora mismo en proceso de mejora.
Del total de certificados registrados, esos 19.236 que han revisado suponen un parque de 3.655.529 metros cuadrados de edificación en nuestra región que han sido ya revisados y contrastados y que, en cuanto a resultados, porcentualmente, suponen que, en cuanto a emisiones de CO2, un 5,8% de esos edificios tengan calificaciones A, B o C, un 57,3% DOE y un 36,9% F o G. Y en cuanto a consumo de energía primario, el 4,7% tiene categorías A, B o C, el 60,6% DOE y el F o G el 34,7%. En lo concerniente específicamente al ámbito de la vivienda, que siempre es un dato especialmente interesante por la afectación que supone para el conjunto y por el número de certificados que ello supone, decir que sí se aprecia una significativa diferencia entre los edificios, lógica, por otra parte, con la habilitación de todas las medidas normativas, con el nuevo Código Técnico de la Edificación, etcétera, etcétera, sí se aprecia un resultado distinto entre los edificios de vivienda nuevos y los edificios de vivienda existentes, decir que para los edificios de vivienda nuevos la calificación A, B o C supone el 37,5% de los edificios, el 32,9% desde la perspectiva de consumo de energía primaria, mientras que en los edificios existentes la calificación A, B o C está en el 3,6% o el 3,3% respectivamente en cuanto a emisiones de CO2 y consumo de energía primaria. En cuanto al conjunto de los edificios de vivienda, decir que las A, B o C suponen el 3,9%, las D o E el 57,8% y las F o G el 38,3%. Ello simplemente nos ilustra cómo el parque edificatorio es manifiestamente mejorable y con medidas verdaderamente potenciales en cuanto a la mejora del conjunto. Aquí tengo un ejemplo de lo que puede suponer la limitación del consumo energético en cuanto a un municipio como puede ser Oviedo, y aquí tenemos un ejercicio de cálculo en cuanto a el potencial de mejora tanto en la perspectiva del consumo de energía como en la perspectiva económica. Con unos parámetros medios y con un objetivo de consumo de energía primaria no renovable de 60 kWh por metro cuadrado, pues tenemos ahorros económicos potenciales de 10.256 kWh año o 975 euros por año. Como reflexiones finales, la certificación de energética de edificios ha de hacerse no solamente como un instrumento administrativo de información de la situación energética de nuestro edificio, sino como la determinación de posibilidades de mejora viables, no un acto administrativo, sino una herramienta que implemente una dinámica de mejora continua. Los resultados, como digo, ilustran un elevado potencial de ahorro debido a la antigüedad de nuestro parque edificatorio y la tipología de cerramientos y sistemas utilizados, lo cual se abordará exhaustivamente a lo largo de esta jornada. Las certificaciones de calidad deben de repercutir en una mejora en cuanto a rehabilitación energética y mejora del comportamiento energético de nuestro parque edificatorio en las vertientes energética, medioambiental y de generación de actividad económica. Y decir únicamente que transcurridos ya 3 años desde la entrada en vigor, con las herramientas de tramitación telemática implementadas, con ese sistema de información geográfica y con una base de datos estadísticos suficiente para ir obteniendo algunas conclusiones, decir que ha llegado el momento de potenciar la actividad administrativa de inspección con el objeto de asegurar la existencia y la habilitación de certificaciones energéticas de calidad que permitan habilitar esa dinámica de mejora continua en el comportamiento energético de nuestros edificios. Nada más y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Isaac.